Desde los albores de la humanidad, las historias de pactos con el diablo han recorrido la imaginación de las personas. Pero ¿qué sucede cuando estas historias dejan de ser simples leyendas y se convierten en hechos que estremecen hasta los huesos? En este video, nos sumergiremos en la oscuridad que rodea estos relatos, donde el anhelo de poder, éxito y deseos prohibidos llevan a individuos a tomar decisiones impensables. Conoceremos a aquellos que, en su desesperación, cruzaron la línea entre lo humano y lo infernal, pagando un precio inimaginable por aquello que más deseaban. Estos no son cuentos para asustar a niños antes de dormir, son historias reales, testimonios que han sido transmitidos de generación en generación, dejando una marca imborrable en quienes las escucharon. Así que, mientras avanzamos, mantente atento, porque en cualquier momento podrías escuchar un susurro en la oscuridad, una señal de que hay más verdad en estos relatos de lo que quisieras creer. Relato 1. La Casa de los Lamentos. La primera historia nos transporta a un pueblo olvidado en el corazón de Europa, donde una mansión se erige sobre una colina, abandonada y envuelta en un aura de misterio. Los aldeanos evitan acercarse, y aquellos que se atreven a mirar hacia sus ventanas dicen haber visto sombras moviéndose en su interior, incluso cuando la casa ha estado deshabitada durante décadas. Pero la historia de la Casa de los Lamentos comienza mucho antes, en el siglo XIX, cuando un acaudalado hombre de negocios, Victor Reinhardt, perdió todo en una serie de desafortunadas inversiones. Desesperado por recuperar su fortuna, Victor hizo algo que nadie en su sano juicio haría: acudió a un ritual oscuro, uno que, según se dice, invocaba a una entidad que podía conceder cualquier deseo, a un precio. Tras la ceremonia, Victor comenzó a prosperar de manera inexplicable, recuperando no solo su fortuna, sino amasando una riqueza aún mayor. Pero junto con la riqueza, llegaron noches interminables de insomnio y voces susurrantes que solo él podía escuchar. Los sirvientes comenzaron a desaparecer sin dejar rastro, y los pocos que quedaron hablaban de gritos y lamentos que resonaban por los pasillos durante la noche. La mansión pronto ganó su macabro nombre, y finalmente, Victor fue encontrado muerto en su estudio, con una expresión de terror indescriptible en su rostro. Desde entonces, la Casa de los Lamentos se ha mantenido desierta, pero quienes han osado entrar aseguran que el dolor y la angustia que llenan sus paredes son tan reales como el día en que Victor selló su destino. Relato 2. El violinista maldito. En el vibrante corazón de Venecia, a principios del siglo XVIII, un joven músico llamado Lorenzo se enfrentaba a una frustración que lo consumía. A pesar de su talento innegable, el reconocimiento que tanto anhelaba le era esquivo. Una noche, tras un recital decepcionante, Lorenzo se encontró con un hombre extraño que le ofreció una solución a sus problemas. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, el hombre le habló de un contrato, uno que le garantizaría fama y destreza más allá de lo imaginable. Desesperado, Lorenzo aceptó sin dudarlo, firmando con una gota de su propia sangre. Desde ese día, Lorenzo se convirtió en una leyenda viva. Su violín producía melodías que hipnotizaban a todos los que lo escuchaban. Pero con el tiempo, las notas que salían de su instrumento comenzaron a tomar un cariz oscuro, como si estuvieran impregnadas de un dolor profundo y antiguo. Lorenzo empezó a notar que su reflejo en el espejo se distorsionaba, sus ojos mostraban una sombra que no pertenecía a este mundo. A pesar de su éxito, la angustia lo devoraba por dentro, y una noche, en medio de un concierto, Lorenzo tocó su última nota. El sonido fue tan desgarrador que algunos en la audiencia dijeron que escucharon un grito ahogado entre las cuerdas. Lorenzo desapareció sin dejar rastro, y su violín fue encontrado abandonado en el escenario, con las cuerdas rotas, como si hubieran sido arrancadas por manos invisibles. Relato 3. El escritor desesperado. En la agitada Nueva York de los años 1920, un escritor llamado Charles Whitman se encontraba al borde del fracaso. A pesar de su talento y dedicación, sus obras no lograban captar la atención del público ni de la crítica.
Consumido por la frustración y la desesperación, Choros comenzó a frecuentar círculos ocultistas en busca de inspiración y una salida a su situación. Fue en uno de estos círculos donde conoció a un hombre enigmático que le habló de un antiguo ritual que podría garantizarle el éxito que tanto ansiaba. Sin pensarlo dos veces, Choros accedió a realizar el ritual, convencido de que no tenía nada que perder. El ritual, realizado en un sótano oscuro y húmedo, consistía en escribir su próximo manuscrito en un pergamino especial, utilizando tinta mezclada con su propia sangre. Al día siguiente, Choros presentó su manuscrito a un editor, y para su sorpresa, la obra fue un éxito instantáneo. En cuestión de semanas, Choros se convirtió en un autor reconocido, y su libro encabezaba las listas de ventas. Pero el éxito vino acompañado de una sombra que lo seguía a todas partes. Choros empezó a escuchar voces en su cabeza, susurros que lo empujaban a escribir sin descanso, hasta que su mente comenzó a deteriorarse. Al final, Choros se dio cuenta de que había vendido no solo su alma, sino también su cordura. Murió en el mismo sótano donde había realizado el ritual, rodeado de manuscritos que nadie se atrevió a leer jamás. Antes de seguir, si te apasionan los misterios más oscuros y las verdades ocultas que desafían nuestra realidad, no puedes perderte de Sombras Cósmicas. Este libro es una puerta hacia un mundo lleno de secretos que pocos se atreven a explorar, desde los Anunnakis y el proyecto Blue Beam hasta el enigmático imperio de Tartaria y fenómenos paranormales que cambiarán tu percepción del mundo. No esperes más para sumergirte en este viaje hacia lo desconocido. Haz clic en el enlace en la descripción y comienza a explorar los secretos que han estado ocultos durante siglos. Sigamos con la historia. Relato 4. El médico de las sombras. En el París de mediados del siglo XIX, un médico llamado Dr. Philippe Dubois se ganó una reputación como uno de los mejores cirujanos de la ciudad. Su habilidad para curar enfermedades incurables lo hizo famoso entre la élite parisina, pero pocos sabían del oscuro secreto que ocultaba. En su juventud, Philippe había sido un estudiante brillante pero ambicioso, dispuesto a hacer cualquier cosa por alcanzar la grandeza. Fue durante una de sus investigaciones en antiguos textos alquímicos cuando encontró un ritual que prometía conocimientos y habilidades médicas más allá de lo imaginable, a un precio. Philippe realizó el ritual en la soledad de su estudio, invocando a una figura oscura que le ofreció todo lo que deseaba a cambio de algo más que su alma. Desde ese día, Philippe comenzó a desarrollar técnicas quirúrgicas revolucionarias, salvando vidas que parecían perdidas. Pero a medida que sus habilidades crecían, también lo hacía su oscuridad interior. Los pacientes que no sobrevivían a sus operaciones comenzaron a desaparecer misteriosamente, y aquellos que lo visitaban por la noche decían haber visto sombras moverse en su consultorio, incluso cuando él estaba solo. Con el tiempo, la obsesión de Philippe por la inmortalidad lo llevó a experimentar con métodos cada vez más siniestros, hasta que finalmente fue consumido por las mismas fuerzas que había invocado. Su legado quedó manchado por el horror, y su nombre se convirtió en sinónimo de pesadilla. Relato 5. El violinista y su contrato inquebrantable. En un remoto pueblo alpino, Hans Weber era un joven violinista que soñaba con alcanzar la perfección artística. A pesar de su talento, Hans sentía que nunca sería lo suficientemente bueno. Fue entonces cuando un misterioso forastero se presentó en su casa, ofreciéndole un trato que cambiaría su vida para siempre. El forastero le habló de un contrato que le garantizaría la habilidad de tocar el violín como nadie más, pero a cambio, Hans debía entregar su alma al término de su vida. Hans, cegado por su ambición, aceptó sin dudar. A partir de ese momento, Hans tocó el violín con una maestría que asombraba a todos. Sus conciertos se convirtieron en eventos legendarios, y su fama se extendió más allá de las montañas. Sin embargo, con cada actuación, Hans sentía que una parte de él se desvanecía. No podía dejar de tocar, como si sus dedos estuvieran poseídos por una fuerza invisible. Cada vez que intentaba detenerse,
el violín emitía un grito tan desgarrador que lo obligaba a seguir tocando. Al final, Hans comprendió que estaba atrapado en un ciclo interminable, condenado a tocar hasta que el contrato llegara a su fin. Su última actuación fue la más conmovedora y aterradora de todas, y cuando terminó, Hans simplemente desapareció, dejando atrás un violín cuyas cuerdas se rompieron en ese mismo instante. Relato 6. La maldición del oro negro. En los años 1920, durante el auge del petróleo en Texas, un joven empresario llamado William Harper estaba decidido a encontrar la riqueza en las vastas llanuras del estado. Después de varios intentos fallidos, William se encontró en una situación desesperada, con deudas que amenazaban con arruinarlo. Fue en ese momento cuando un desconocido se le acercó con una oferta tentadora, la ubicación de un pozo de petróleo oculto, garantizado para convertirlo en un hombre rico, pero a cambio, William debía firmar un contrato que ataría su destino al oscuro poder detrás de esa riqueza. William, sin otra opción, aceptó la oferta. Al día siguiente, descubrió un pozo de petróleo que lo convirtió en millonario de la noche a la mañana. Sin embargo, la fortuna trajo consigo una serie de desgracias inexplicables. Sus socios comenzaron a morir en accidentes misteriosos y su salud mental empezó a deteriorarse. William se dio cuenta demasiado tarde de que había sellado su destino con su avaricia y que el oro negro que tanto deseaba estaba maldito. Su vida terminó en soledad y locura, y el pozo de petróleo fue sellado para siempre, dejando detrás solo rumores de la maldición que contenía. Relato 7. El pintor y su musa diabólica. En la vibrante ciudad de Florencia, durante el Renacimiento, un pintor llamado Marco Bellini luchaba por encontrar su inspiración. A pesar de su talento, sus obras carecían de la chispa que inmortalizaba a los grandes maestros. Una noche, mientras deambulaba por las calles, Marco fue abordado por una mujer de belleza inhumana, que le ofreció convertirse en su musa. La mujer, que más tarde se reveló como una entidad oscura, le prometió que sus pinturas serían recordadas por generaciones, pero a cambio, Marco debía sellar su destino en un pacto de sangre. Desde ese día, Marco creó algunas de las obras más magníficas que Florencia jamás había visto. Sin embargo, estas pinturas tenían un aura inquietante y se decía que los ojos de sus retratos seguían a quienes los observaban. Marco comenzó a obsesionarse con su musa, pintándola una y otra vez, pero con cada pincelada, su cordura se desmoronaba. Finalmente, incapaz de soportar la presencia constante de la musa en su mente, Marco destruyó su última obra maestra y desapareció sin dejar rastro. Sus pinturas fueron ocultadas o destruidas, y aquellos que aún las poseen dicen que sus sueños están plagados de visiones de la musa diabólica, reclamando lo que es suyo. Los relatos que hemos escuchado hoy son un recordatorio inquietante de los peligros que acechan en la búsqueda de poder, éxito y deseo. Los pactos con el diablo, aunque seductores, siempre tienen un precio, uno que a menudo es demasiado alto para pagarlo. Los protagonistas de estos relatos reales fueron consumidos por sus ambiciones, sin comprender que al cruzar la línea, entregaron más que su alma. Dejaron tras de sí una advertencia, una lección oscura que resuena a través del tiempo. Así que la próxima vez que escuches una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, recuerda estas historias y pregúntate, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Gracias por acompañarme en esta historia de El Tren Fantasma, un viaje al terror. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte de los próximos videos con historias y relatos del más allá. Recuerda hacer clic en el enlace de la descripción para obtener el libro Sombras Cósmicas. Si deseas escuchar más historias y relatos, mira el video que te está apareciendo ahora en pantalla para que vayas a verlo.